Nice to Hello, see how are you. you? We're doing Thank all you. right, Sam. Estamos muy bien. I was telling the viewers, whoever is watching right now, whoever's going to be watching later, about your life, about your civility, about your chaplaincy, and your human rights desire to serve. Le estaba diciendo a las personas acerca de su deseo de trabajar en derechos humanos, en civismo y en su vida. Dr. Chaplain, human rights man, doctor capellán, hombre de derechos humanos. Can you tell us a little bit about your story? ¿Nos podrías compartir un poco acerca de tu historia? And remember, it's going to be interpreted by myself. Yo lo voy a interpretar, so we work together. Go ahead, sir. Tell us who you All right. are. Well, my name is Greg Dillon, and the kids call me Granddad. I'm Bueno, 65 years old. mi nombre es Greg Dillon. Los nietos me llaman abuelo. Tengo 65 años. I have a beautiful daughter. I have two stepsons. Tengo una hija hermosa. Tengo dos nietos, dos yernos. I have 5 grandchildren, Y también tengo 5 nietos. and I have 2 great grandchildren and one on the way. Y tengo 2 bisnietos y uno más en camino. Congratulations, sir. And we're very proud of my oldest grandson. He's overseas right now. He's in the Middle East, and he'll be home in 2 weeks. We haven't seen him in a year, but he'll be home in 2 weeks. Estoy muy orgulloso de mi nieto, el mayor. En este momento se encuentra del otro lado del océano, está sirviendo. Tengo un par de años de no verlo, pero espero vuelva pronto. Yes. Now, I was raised in a small farming and mine community in southern Indiana. Yo fui crecido en una pequeña finca en el sur de Indiana. I like to say I grew up between a cornfield and a coal mine. Y quiero decirle que nací en medio de un sembradero de maíz y de una mina de carbón. And you know, when you live in a farm community, and I pretty much grew up on my granddad's farm. Cuando tú creces prácticamente en una finca de los abuelos, And that's where you learn to work when you're 6 years old and you're rolling hay bales for your granddad. prácticamente tú comienzas a trabajar a la edad de los 6 años moviendo bandas para el abuelo. And my dad and my uncles were all in the military. Mi papá y mis tíos todos estaban en la milicia. So that's where I see the green army duffel bag hanging in the rafters from the hayloft at the barn. Ahí es donde miraba yo todo el tiempo en la paja las bolsas que usan los militares, siempre las veía colgadas. And it's filled with burlap feed sacks, so I see my uncles punching and kicking on it, and I think maybe I should do the same at a young age. Bueno, miraba que mi tío colgaba allí las bolsas con los sacos y las golpeaba y las pateaba, y entonces fue cuando yo dije, bueno, quizá yo debería hacer lo mismo. So that's kind of where my martial arts started, watching my uncles kick and punch and doing their things that they learned in the military. So, prácticamente ahí fue cuando yo me inicié en las artes marciales, viendo a mis tíos y a mi papá cuando estaban prácticamente en el ejército. Tell us about your martial arts. Dinos acerca de las artes marciales. I started martial arts training formally at 15 years old, and this is my 50th year, 50. Yo comencé a entrenar las artes marciales cuando tenía 15 años de edad, pero hoy estoy cumpliendo 50 años de estar en las artes marciales. Wow. I've studied for 50 years now, and I used to ride a motorcycle to another town before I even had a driver's license to study with a Japanese master. Bueno, yo solía irme en una motocicleta antes de tener una licencia de auto. Me iba de un pueblo a otro pueblo para poder estudiar con un maestro japonés. So that's where I pretty much got started in that, and I traveled around and met different instructors. Y prácticamente viajé a muchos lugares, me reuní con diferentes instructores. And then almost 40 years ago, I attended a seminar at Indiana University. Hace 40 años asistí al seminario en la Universidad de Indiana.
And that's where I met Grandmaster George Dillon, who I've been with for almost 40 years now. Y ahí fue donde yo me conocí con el gran maestro Joe Dillman, quien tengo prácticamente 40 años de conocerlos. Can you tell us a little bit about what's Black Belt 10th degree? ¿Nos puede decir un poco qué es cinta negra 10º grado? Because a lot of people has been asking me, porque mucha Right? gente me ha estado preguntando. Can you share with us a little bit about your credentials, Chaplain? ¿Nos Well, puedes compartir tus credenciales? when you study for a long period of time, you go up through the ranks. And the 10th degree, I would think, is a ceremonial award. Cuando tú estudias por un buen tiempo, vas escalando los rangos poco a poco hasta llegar a una ceremonia. I was promoted to the 10th degree rank to carry on George Dillman's legacy with his blessing. And that's the important part, with his blessing. Bueno, yo fui escalando hasta llegar a ser el 10º Dan y 10º grado para llevar la legacía de esta persona. Esa es la idea, llevar su legacía, su legado. Mm-hmm. So, yes, sometimes the 10th degree has to be explained or defended. And I understand we get those questions. Muchas veces el 10º Dan tiene que ser defendido o muchas veces tiene que ser explicado. Así que entiendo ese tipo de preguntas. Yes, Grandmaster Dillon promoted a few of us 2 years ago to carry on his legacy. El gran maestro Dillman nos promovió a unos cuantos para que podamos llevar su legado. So that's the interpretation of the 10th degree black belt, as far as I know. Y esa es la interpretación del 10º Dan hasta donde yo lo sé. We have been announced in Women's Safety Training Class. Hemos estado anunciando cómo la mujer puede ser segura y cuidarse un entrenamiento. And a lot of them showed they're interested about this class because the world is not the same anymore. Muchas de ustedes han expresado su interés en esta clase porque el mundo no es lo mismo este día. So why is women's safety important to you? Can you tell us a little bit por qué es importante la seguridad de la mujer? Nos puedes compartir and take your time. Don't worry about it. Toma tu tiempo. Well, I believe everyone has the right to be safe. It's not just a privilege, it should be a right. Sí, yo creo que todas las personas realmente tienen el derecho de estar seguros. No es solamente un privilegio, es un derecho. Mm-hmm. But we know in this world that's not the case. You know, there's places that people don't have the privilege to be safe, the privilege to live in a place that's not safe. Pero nos damos cuenta que en muchas partes del mundo las personas no tienen el privilegio realmente de estar seguros. Hay lugares que sí no son seguros. So that's where I developed a program to teach awareness, not only just hands-on, to teach them how to be safe. Safety is a mindset, I believe. Por eso es que yo desarrollé un programa no solamente para estar seguros, sino que estar seguro es un programa también que tiene que ver con estar uno alerta con el estado de la mente. I mean, I believe we have that mechanism in our brain that we know right from wrong. We know when a situation is safe and when we're walking into a situation that's not safe. Yo creo que todos tenemos el mecanismo para saber cuando las cosas son seguras y cuando las cosas no son seguras. So what I want to teach, the first is how to be aware, and how to be aware of your surroundings. Lo primero que quiero compartirles en esta ocasión es cómo estar alerta, enterada de sus alrededores. Because you know, I teach a program in 4 levels. This summer, when the weather breaks, Yo enseño este programa en 4 niveles en el verano, cuando es el cambio de estación. you know, the last time that I talked to you, I was shoveling snow. So La última vez que habló conmigo estaba paleando nieve por la nieve de Indiana. So in a few weeks, we're going to shoot some new safety and awareness videos with my daughter on the scenarios. We'll go out to places, home safety, work safety, you know, anytime that you travel, things like that. En un par de semanas con mi nieta vamos a estar filmando una serie de videos con acciones reales de cómo nosotros
tener esta seguridad, estar alertas en el trabajo, alertas en el hogar y alertas cuando vamos de viaje. And I believe this really has nothing to do with martial arts, because this has to do with how to defend yourself or how to stay out of a situation. Realmente esto no tiene que ver con artes marciales. Esto tiene que ver como cómo estar uno alerta y saber uno cómo conducirse ante las situaciones. You know, I started teaching women's awareness programs many years ago. I was the Indiana director of FUMA. Hace algunos años atrás comencé a enseñar un curso que se llama Las mujeres estando alertas en un equipo que se llama el programa FUMA. Mhm. FUMA is the Federation of United Martial Artists Crusade Against Crime. Esa es la cruzada en contra del crimen de la Federación de Artes Marciales. And when martial artists talk about their legacy, I decided that would be my legacy, to teach Y, women and children. y cuando las artes marciales nos dicen a los de alto rango que tenemos que dejar un legado, yo decidí dejar un legado para enseñarle a las mujeres y a los niños cómo estar seguro. Right. Now I'm 5'6". I'm not a real tall guy, so I'm believable when I walk into a room to teach women and children how to be aware. Sí, la verdad, yo no soy una persona muy alta, mido solamente 5 pies y 3 pulgadas. Así que cuando yo entro a un lugar, cómo enseñarle a las mujeres y a los niños, pues prácticamente pues sí me creen. I had so many women tell me that they went to a program and they were too tall, 6'2", say people there, and with their black belts on, their karate uniforms, you know, kicking each other around. And Muchas de las mujeres que he enseñado me han dicho que cuando han ido a lugares de entrenamiento encuentran a hombres muy grandes con sus cintas negras de karate y dándose patadas uno al otro. so women see that and they get the mindset, well, I can't do that. You know, they see two big guys and they say, I can't do that. And I say, well, that's true. You can't do that. Muchas veces cuando las mujeres ven eso, pues al ver las imágenes de estos hombres altos y fuertes con Mhm. cinta negras pateando, se dicen, yo no puedo hacer eso. Y yo les digo, pues sí, la verdad, tú no puedes hacer eso. Right. So I tell them I'm not here to show off what I can do. I'm here to teach them what they can do. Sí, entonces mi reacción es decirles, yo no he venido aquí para demostrarles qué es lo que yo puedo hacer como gran maestro, sino estoy aquí para enseñarles qué es lo que ustedes pueden hacer. So when I walk in the door and I'm eye level, and most of them are even taller than I am, they think, well, maybe I can do this. It's the Entonces, mindset of, cuando yo entro al salón, puedo tener un contacto de ojos con ellas y la mentalidad, y entonces les inspira confianza y decir, bueno, quizá yo sí pueda hacer esto. right, the mindset of I can be aware. La mentalidad de yo puedo estar alerta. And that's where we start. You know, I try to teach kids. I have a program called Have a Blast with Granddad with my granddaughter Belle, and we teach safety and civility for kids. Prácticamente eso es lo que hago. Le enseño a los niños también cómo pueden mantenerse alerta, lo enseño con mi nieta, y cómo pueden ellos tener un buen tiempo con sus abuelos para mantenerse siempre alerta. So it goes back to the mindset of a right and a privilege to be safe. If we can teach the kids become adults, and then maybe we won't have this problem in a generation or so. Pues prácticamente otra vez regresamos al asunto de la mentalidad para que nosotros enseñemos a los niños, cuando ellos sean adultos, ellos van a saber cómo sentirse seguro y saber sus derechos y no tengamos que bregar con esto.